Siguiendo con la clase de física, vamos a ver lo que serían los resistores en serie y en paralelo, o la resistencia, ¿no? Siempre sería con la aplicación de la ley de Ohm, donde ya establecemos que voltaje es igual a corriente por resistencia, o diferencial de potencia es igual a corriente por resistencia. Entonces lo que vamos a verificar en la parte de cuando tengamos resistencias o resistores en serie, vamos a determinar que los voltajes son los mismos, tanto voltaje 1 como voltaje 2 va a ser la suma de cada uno de ellos. Entonces lo que tenemos es corriente por resistencia 1 y corriente por resistencia 2. En tal caso la corriente va a ser la misma. Más en la parte de abajo vamos a explicar la condición de la corriente. Entonces ya tenemos que el diferencial de potencia va a ser la suma de corriente por resistencia 1, corriente por resistencia 2, y si hubiesen más resistores en serie, pues se va a ir sumando la corriente por la resistencia, para lo cual entonces la corriente es constante, va a ser el mismo valor. En el ejercicio, en la planteación general, aquí lo podemos determinar. Aquí estamos definiendo una fuerza electromotriz o voltaje de una batería, donde nos establece el positivo, polo positivo y polo negativo, y la dirección de la corriente. La corriente siempre la vamos a definir con una flechita y le vamos a estar dando que es en el sentido horario de las manecillas del reloj. Entonces aquí tenemos dos resistencias y aquí tenemos un voltaje. Entonces podemos ver que este voltaje va a ser igual a este voltaje en este extremo, para lo cual quiere decir que en cada una de las resistencias vamos a tener la suma de un voltaje y la suma de otro voltaje, y nos va a dar este voltaje, pero la corriente va a ser la misma, ¿verdad? Entonces una vez que ya tenemos eso, que es lo que aplicamos al verificar la aplicación, esto podemos determinar que las resistencias en serie, lo único que tenemos que hacer es sumarla. Entonces vamos a tener una resistencia equivalente que va a ser la suma de una más de la resistencia 1 más la resistencia 2, y una sola corriente, un solo voltaje. Tenemos un pequeño ejercicio donde tenemos una resistencia de 2 ohmios y una resistencia de 4 ohmios y un voltaje que tenemos de 12 voltios de la fuerza electromotriz. Una vez que nosotros tenemos esto, podemos determinar que como las resistencias están en serie, las sumamos, y lo que sumamos son 2 más 4 nos da 6, y tenemos un voltaje de 12 voltios. Entonces con la ley de Ohm podemos despejar corriente, y ya sabemos que el diferencial de potencia es corriente por resistencia equivalente. Entonces ya despejado tenemos que va a ser igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. El voltaje nos lo dan, son 12 voltios, y la resistencia en la sumarial de las dos serían 6 voltios. 12 entre 6 nos da 2 amperios. 2 amperios es lo que va a estar circulando en todo el circuito. Y el voltaje va a ser 12 voltios de extremo a extremo. Quiere decir que aquí podemos hacer un pequeño cálculo, porque hay una resistencia y lo que tenemos son 2 ohmios o 2 de resistencia más multiplicado por los 2 amperios con 4 voltios. Y aquí tenemos 4 multiplicado por los 2 amperios, que es la misma corriente, nos da 8. Si sumamos 8 más 4 nos da 12, que son los 12 voltios que está trabajando en el circuito. Bien, hoy estaríamos con lo que serían las resistencias en paralelo. Aquí podemos determinar o verificar qué es lo que sucede. Aplicamos nuevamente la ley de Ohm. Y la ley de Ohm nos establece que el diferencial de potencia es igual a corriente por resistencia. Si nosotros despejamos para corriente, vamos a saber que el diferencial de potencia, voltaje sobre resistencia, es igual a corriente. Entonces aquí sí ya cambia, ya la corriente no es la misma, sino que vamos a tener una corriente y otra corriente dependiendo de cuántos resistores tengamos en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos igual aquí? Aquí lo que tenemos es voltaje, o el diferencial de potencia si es el mismo. Entonces, en eso tenemos que estar pendientes y verificar si es paralelo, el voltaje es el mismo. Entonces tenemos que la corriente, cualquier corriente que tengamos en un circuito va a ser igual a la suma de cada una de las corrientes aplicada en cada una de
de los resistores que estén en paralelo. Entonces, ahora sí, en paralelo, para calcular la resistencia o los resistores va a ser 1 sobre el R equivalente. Y esto va a ser 1 sobre R1 y 1 sobre R2. O 1 sobre R a la N, ¿va? No sabemos cuántas resistencias pueden tener. Entonces, como lo que necesitamos es el R equivalente, este está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, este está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y lo que tenemos es esto. Entonces, el R equivalente va a ser a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Aquí tenemos un pequeño ejercicio, en lo que tenemos es una resistencia de 6 ohmios y una resistencia de 3 ohmios y un voltaje o una fuerza electromotriz de 12 voltios. Entonces aquí lo que tenemos es una corriente, ¿va? De positivo a negativo en esa dirección. Entonces quiere decir que aquí tenemos una corriente, pero esa corriente que viene hacia aquí se divide en dos. Entonces vamos a tener que la corriente va a ser igual a I1 más I2, que aquí lo tenemos. I es igual a I1 más I2. ¿Por qué? Porque aquí se divide. Ya no es un solo circuito, sino que pasa aquí, pero también la corriente pasa al otro extremo. Entonces ya está subdividida. Entonces aquí ya tenemos que el R equivalente es 1 sobre R1, que es 3 ohmios, y 1 más 1 sobre 6 ohmios. Al hacer la sumatoria de fracciones, lo que tenemos es 1 sobre 3 sextos. Y 1 sobre 3 sextos es 6 entre 3, 2. Entonces lo que tenemos son 2 ohmios en el equivalente, ¿va? Entonces si sumamos los dos resistores en paralelo, nos da 2 ohmios. Entonces si ya tenemos el R equivalente, entonces la corriente va a ser igual a voltaje sobre amperaje. Voltaje son los 12 voltios y la resistencia equivalente son 2 ohmios. 2 entre 2 nos da 6 amperios. Esa sería la corriente total que sale desde la fuente o de la fuerza electromotriz. Nos da 6 amperios. Entonces, 6 amperios ¿a qué va a ser igual? A lo que tenemos aquí, ¿va? Miramos que se subdivide en I1 y I2. Entonces vamos a sumar I1 más I2. Pero sabemos también que como aquí tenemos una resistencia, aquí tenemos otra resistencia, aquí lo que va a pasar es voltaje por resistencia. Ya sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Y como el voltaje es el mismo, este voltaje es el mismo que tenemos aquí, Entonces hacemos las dos separadas. I1 por R1 es igual a I2 por R2. Ya sabemos que R1 es, en este caso, 6, 3 lo teníamos y I2 vale 6. Entonces al hacer la separación y hacer el cálculo ya tenemos que 2I1 es igual a I2, y al hacer el desarrollo aquí, lo que ya tenemos es, en esta semejanza, hacemos la sustitución y encontramos el valor de I2. Al encontrar el valor de I2, tenemos entonces que I2 es igual a 4 amperios y I1 es igual a 2 amperios. Y si lo sumamos, 4 más 2 nos da 6 amperios, que es lo que teníamos en el desarrollo de corriente equivalente total.